¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Lo creo, donde sabemos que el poder de tu mente puede transformar tu vida. Y el día de hoy estoy con un gran arquitecto que está poniendo en alto el nombre de México. Platicábamos hace un momento, más de 320 y tantas casas construidas a lo largo de la República, así como ya 87 restaurantes muy icónicos que, por supuesto, siempre con un gran sello distintivo, a lo cual vamos a platicar con él sobre cómo fue que llegamos a este punto de dejar estas grandes marcas sobre la vida de tantas personas que habitan estos proyectos y que con mucho gusto puedo presentarles el día de hoy al arquitecto Antonio Farra. Es un gusto, Javier. Gracias por permitirme pasar aquí esta entrevista en esta tarde de viernes, si se vale. No, muy Pero contento de platicar, la verdad. bien, Toño, pues primero que nada, darte las gracias por este espacio. bien. Estamos, para los que pueden ver en video, pues en esta casa, que es uno de los proyectos más recientes. Es reciente, lo estamos medio moviendo y dije, pues qué mejor contexto para hacer la entrevista en esta casa, ¿no? Y Totalmente. te insisto, te agradezco que nos invitaras. No, con mucho gusto. Y para empezar, pues platicar un poco sobre quién es Antonio Farré, ¿no? Cómo es que llegamos a este estilo tan particular, porque digo, ya lo platicaremos más adelante, pero hay decisiones que se toman en cada proyecto que están hechas a medida, ¿no? Para que sean perfectamente habitables como un espacio de convivencia, ¿no? De Ujú. compartir, ¿no? De alguna forma no solamente es lo más práctico, sino el día a día de cómo se vive en cada uno de los proyectos que tú Así haces. es. Bueno, pues mira, tengo 58 años, de hijo de padre, mi padre es arquitecto, un tío que desafortunadamente falleció hace poco también estaba en el medio, y entonces mi vida caminaba, se relacionaba y se platicaba en relación a la arquitectura desde que yo me acuerdo, ¿no? Entonces, por un lado, mi papá, que los sábados sí lo acompañaba a las obras, y después este tío que tenía relación con muy buenos arquitectos, Luis Barragán, Juan Sordo, Pepe Iturbe, bueno, arquitectos así de talla fuerte. Y entonces veía todo lo que se hacía. Entonces a mí no me costó nadita, nadita saber que yo tenía que estudiar arquitectura. O sea, lo sentía como un tema. Nunca, inclusive, a bien o a mal, nunca me ha costado trabajar en el sentido de que me gusta. Es más, mi hobby, mi pasión y mi tiempo libre es la arquitectura. Siempre hay un pretexto. A veces escojo más los restaurantes por cómo son que cómo se comen, ¿no? Entonces, y además, y planeo los viajes en relación a qué voy a ver en un tema más que histórico, sino qué arquitectos dejaron huella en ese tema. Entonces, para mí, cómo me he ido yo armando es que he tenido la suerte de, pues, hacer, como lo comentaste tú, más de 300 y pico casas, y cada casa para mí es la evolución de la siguiente, y el cliente más difícil que tengo soy yo mismo. Es decir, tengo que, ¿qué más voy a aportar en la siguiente casa a lo que dejé esta? Y hago una reflexión siempre que entrego una casa. Después la vivo yo solo en el sentido que no esté nadie en la casa y empiezo a ver todos los ángulos y decir, creo que esto lo acerté, esto creo que lo hice mal, pero siempre trato de aportarme algo en la siguiente. Entonces, entre las cosas que aporto es de que mis casas sean mucho más expresivas, con menos muros, pero que dé mucho más sentimientos en general, ¿no? Entonces, siempre busco eso, ¿no? No sé si con eso más o menos te contesté un poquito qué es mi filosofía en relación a la arquitectura. Perfectamente. Y de hecho me gustaría platicar un poco sobre un punto que mencionas, que hay mucha gente que de hecho es muy aprensiva sobre su trabajo. Ujú. De alguna forma, pues justo estas áreas de oportunidad luego no se las perdonan, ¿no? Cuando al fin del día siempre son aprendizajes, ¿no? ¿De qué forma tú podrías sugerir a una persona que está en este camino, pues no solamente en la arquitectura, sino en relación a su trabajo, el cómo se va mejorando en relación con lo que ya hizo previamente? Pues mira, me voy a ir un poco hacia el inicio. Tuve la suerte que este tío que te hacía referencia a los 19 años me dio la oportunidad de hacer una casa grande. Yo te insisto, a los 19 años estaba yo empezando a estudiar la carrera de arquitectura. Entonces, tanto estaba yo trabajando como estaba estudiando. Entonces, muchas de las materias, porque tenía el tema de la práctica, las entendía, lo notaba diferente que mis compañeros de la carrera, ¿no? Quiero aclarar que no era el estudiante de calificaciones de 10, pero sí puedo decir que era de los que sabía que dominaba cosas que los demás no dominaban gracias
a que este tío me empujó a que tuviera que trabajar, porque es decir, la práctica y la teoría tienen que nacer juntas. Entonces, en relación a eso, me fui yo a evolucionar. Tuve la suerte que terminando esta casa, en un bautizo que hicieron en esa casa que me tocó hacer, me salieron 2 casas más. Entonces, yo cuando terminé la carrera, yo ya llevaba 7, 8 casas entre una cosa y la otra. Y eso, primero me lo tomaba como un tema, a ver, los años te van cambiando, los eventos que te pasan en tu vida te van cambiando y ves que la vida pasa muy rápido. Creo que esto no lo vas a entender porque tú eres muy joven, pero de repente dices, espérame. Y entonces cada vez te exiges más a hacer mejor las cosas. Yo siempre digo que no siempre esta regla se cumple, pero siento que por lo menos en el tema de arquitectura, que los arquitectos nacemos a los 50 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hacer arquitectura es tener tu análisis, tu autoanálisis de qué hiciste bien y qué hiciste mal, y ver, y te vas formando gracias a tus errores, guardas tus trofeos, pero vas viendo qué cosas tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Yo paralelamente, no me gusta mucho hablar del tema, pero tuve un problema bastante fuerte del corazón y me sacaron de circulación, y eso fue lo más pragmático que me pudo haber pasado en la carrera. Eso es, no hay mal que por bien no venga. Obviamente no me gustó lo que me pasó, pero en el fondo sé que de las cosas que más me revolucionaron. Entonces, cuando yo salí del hospital, que estuve casi un mes en terapia intensiva, eh, supe que yo no tenía segundas oportunidades en tema de estar desperdiciando las cosas. Entonces, todos los proyectos que a partir de eso salieron, siempre se exigía mucho más. El despacho ya funcionaba bien antes de este evento, pero lo que fue determinante fue decir, pues oye, la vida se puede acabar ahorita, y entonces cada vez que entra un proyecto nuevo al despacho, se toma como que quizá pudiera ser el último por todos los contextos que pueda pasar, ¿no? Entonces me lo tomo muy, no así de raíz, pero sí me lo tomo que es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Entonces le saco todo el jugo. La evidencia de esta casa es parte de eso, decir que, que estos volados que hacemos y este tema de la estructura, eh, muchas de las cosas que la arquitectura se puede limitar por un tema estructural. Y dije, yo no me voy a dejar que la arquitectura se limite por un tema estructural. Entonces me puse más a estudiar sobre el tema de estructuras. Entonces, con los ingenieros que yo trabajo, tengo esa libertad de poder, en el buen sentido, exigir qué es lo que busco, ¿no? Porque cuando dices, oye, voy a hacer un volado de 15 metros, pues en la carrera te hubieran reprobado, ¿no? Una vez me pasó que expuse una casa en X Universidad del Norte y uno de los profesores me dijeron, sí, oye, pero tienes que ser realista de lo que tú enseñes, se pueda construir. Muchos se reían porque sabían que lo que estaba ahí era construido y no era un render. Digo, pues con todo respeto, esto sí está construido y sí se puede hacer. Entonces, son los límites que cada quien se pone. Entonces, cuando la vida te pone una tarjeta roja, pues lo que buscas es aprovechas hasta el máximo ese tema, ¿no? Me gusta mucho lo que mencionas sobre dar esta importancia a, pues a cada cosa que hacemos en nuestra vida. No nos tiene que pasar un tema así de comprometedor como para darnos cuenta de que cada momento cuenta y cada proyecto es así de importante. Sí. ¿De qué forma, una vez aprendido esto, fue que tú empezaste a implementar esos pequeños detalles de ver la trascendencia más allá de solamente es el trabajo? Bueno, a ver, es más, tienes razón, ojalá que no te pasara, pero la realidad que como ser humano, uno está confiado que todas las cosas caminan. Y esa realidad, pues cuando te pasa algo, sí te revoluciona. Y en base a eso, tratas de decir, bueno, yo tengo un hijo que está estudiando arquitectura, y entonces tratas de dejar lo mejor de ti en todos los sentidos, como padre, como tema de familia, como, o sea, en todos los sentidos tratas de, y la arquitectura nos presenta, gente del despacho me dijo, vamos a hacer un libro, y hicimos un libro, y les dije, pues oye, si hacemos el libro lo vamos a hacer muy bien. Entonces tuvieron el buen tema Mario y Ulises de buscar de mis editores preferidos, que era Risola en Arquitectura, y se consiguió y sacamos un producto muy interesante y además muy divertido en el proceso. Entonces, siempre buscamos que todo lo que estamos realizando sea de tope de gama, y no necesariamente ir a tope de gama implica el tope de gama en dinero, sino en diseño, en lo que tienes que dar,
Somos un despacho que hemos tratado de enfocarnos, sí, en restaurantes, pero sí en casas. Hacemos otras cosas, pero queremos ser, no sé si lo logremos o no, pero queremos ser los más fuertes en haciendo arquitectura para casas. Entendiendo toda la dinámica que pasa en una casa y entendiendo que las cosas cambian muy rápido. Yo me acuerdo a mi padre cuando hacía antes un tema que le pedían que hiciera algún edificio, si hacías 40 departamentos, los 40 departamentos vivía un señor, una señora, el niño, el tal y el perro, ¿no? Hoy ese mercado, hicimos ya un edificio nosotros, y en ese mercado creo que nomás vive una sola familia y el mundo ha cambiado y tienes que estar muy abierto a lo rápido que cambia, ¿no? Entonces, en ese mar de ideas, otra de las cosas que también recomiendo, si se valen ahí en temas, es actualízate diario. En el momento que tú no te actualizas, te sales del mercado o te sales. Bueno, es más, yo creo que una de mis terapias es trabajar. Entonces, yo no me puedo dar el gusto de que, no, pues le voy a aflojar aquí en el tema, porque si tú eres un pintor, pues en un lienzo y todo lo determinas, pero en conseguir casas de las cosas que nos gustan hacer, la única forma de ganarte esas casas es haciendo casas padres, ¿no? Entonces, sobre esa idea va, ¿no? O sea, es echarle toda o sea, no nos cuesta echarle toda la carne al asador. Toño, me imagino que para muchas personas y también viéndolo tan palpable en tu trabajo, que ves cómo se materializa una idea, de alguna forma hay muchas personas que postergan su felicidad, ¿no? Hasta que esto suceda, hasta que esto llegue a su fin, hasta que se termine el proyecto, o sea, como que estamos bateando, ¿no? Sí. Cuando también hay una ciencia, hay una magia en disfrutar del proceso. A ver, y perdón que te interrumpa, Sí, yo sí me siento afortunado. Lo veo, bueno, lo veo hasta con mis hermanos estudiaron 2 carreras para ubicar en tema. Yo me siento muy, muy afortunado. A ver, sí he tenido cosas muy fuertes, pero a pesar de eso me siento muy afortunado con la vida, eh, porque soy sumamente feliz haciendo lo que yo hago. Y eso es peligroso porque pues trabajas muchas horas sin que te des cuenta. Entonces, a mí el tema, si me dices, ¿qué ondas con la felicidad? No es que te diga que la felicidad no existe, pero la felicidad siempre me acompaña en los resultados. A pesar que tengo una frase que para hacer arquitectura el 80% son broncas, como seguro que en cualquier carrera también pasa que para hacer algo tienes que armarlo por todos lados, pues la arquitectura no es ajeno, pero los resultados son padrísimos. Algo que me gusta mucho de la arquitectura, y perdón que salte tanto en la respuesta, es que al final dejas algo, ¿no? eh, y que lo puedes vivir y que lo puedes caminar y te encuentras a tus clientes de cómo viven las casas. Y sí, sí soy en la filosofía que un buen espacio hace mejores familias, ¿no? O la persona que vive ahí descansa mucho más. Sí creo en la psicología aplicada en la arquitectura, 100%. La arquitectura no se ve, sino se siente, se transmite, la vives, te arropa, te cuida, todo ese tipo de cosas. Creo que es la sensibilidad que un arquitecto te va dando. Y también un tema que digo muy, muy a menudo, la arquitectura es como el gimnasio, tú más vayas al gimnasio, más vas a cargar, pues más arquitectura tengas, más vas a extender tus límites a hacer mejores cosas. Y en los límites también está la ética de decir, no quiero hacer arquitectura show sobre diseñada que está increíble un día y al día siguiente la quieres tirar, siempre sobre la ética de que la arquitectura tiene que ser atemporal, y la arquitectura mexicana tiene una serie de cosas que también es cuidar ese tipo de cosas, de no perder la identidad. El tema este mismo de las redes sociales, pues te trae un montonal de información por todos lados y tienes que saberla filtrar, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Y te digo, volviendo al tema de la felicidad, soy feliz con lo que hago, ¿no? y O sea, me gusta mucho lo que mencionas sobre la relación que existe entre la arquitectura y la psicología, ¿no? sí, Y lo platicaba ahorita con Elena, que sí, tengo entendido que está muy de la mano contigo para sí. trabajar estos proyectos. El cómo los espacios se relacionan directamente con lo que pasa dentro de tu psique. Sí, Podemos decir en este caso, ¿no? Refleja mucho tu personalidad que sea un espacio tan abierto, lleno de luz, ¿no? ujú. Refleja transparencia. Entonces, pues no sé, yo creo que de qué manera haces consciente esta relación de, pues este es el reflejo de mi persona plasmado en mi trabajo. Lo voy a contestar muy universal. Siempre digo que una casa es el tatuaje, la biografía de una familia. Como
Y otra cosa que tengo es que mi estilo es no tener un estilo y eso lo hace un estilo. ¿Y qué quiero decir con eso? El hecho de que yo tome, tú vas a ir despachos, ¿no? Que sabes que esta casa te la va a hacer X arquitecto y sabes que va a ser así. Mi reto es que primero conozco la dinámica de la familia con todo lo que implica psicología y veo lo que necesita. Entonces lo trato de traducir, de decir, a ver, estos cuates necesitan esto, arroparse, estos cuates necesitan una casa show, estos cuates necesitan una casa que arrope, estos cuates necesitan esto, Entonces, llegas y eso me divierte muchísimo, porque todas mis casas, como este libro te lo pone, son 17 casas, pero las 17, entre ellas, sí está esa parte escondida que son casas que tienen una dinámica de arquitectura fuerte, contundente, clara, pero todas las casas son diferentes, todas. Y eso lo tema porque tú y yo somos diferentes y el cliente que me va a llegar mañana es diferente. Hoy vengo de una cita, perdón por llegar tarde, que traen una dinámica diferente porque todos son diferentes. Y eso entonces tú tienes que contestar a una arquitectura diferente, siempre con tus normas de lo que yo comento, que por eso te contratan, pues que buscas casas alegres. Yo busco las casas que en el fin se relacionen, ¿no? Mi papá, como te comentaba, la arquitectura que tenían hace 50 años era la arquitectura funcionalista, donde las cocinas se escondían. Y la vista de las cocinas era el cuarto de tendido. Hoy para mí uno de los espacios más bonitos de una casa es la cocina. Entonces, por ningún motivo yo dejaría una cocina al norte, como es el movimiento funcionalista, porque ahí tenía que ser, ¿no? Más bien, muchas de las decisiones de las familias se deciden en las cocinas. O sea, es el hogar, ¿no? Es en el tema. Entonces, eh, en cada familia hay que exprimir esa parte de lo que te quieren decir y que tú se los plasmes a lo que necesitan. No que lo que el arquitecto quiera, sino lo que necesita, es lo que busco, ¿no? Entonces, y insisto mucho, una casa, cuando tú cumples ese tipo de cosas, haces que la dinámica en la familia funcione más, ¿no? O sea, yo sí he notado, a mí me da muchísimo gusto, ahorita me ha pasado en los últimos días 2 clientes que les hice un lugar para trabajar y son de alta gama los trabajos que tienen ellos. Y los dos me dicen, yo ya no salgo de mi casa, soy feliz trabajando en mi casa. Cuando te dicen eso, dices, oye, llegamos al punto en el punto que es mejor trabajar aquí, el espacio que le creé, para que este cuate se pueda desarrollar y rinde mucho más, ¿no? De eso se trata el tema. Al final la arquitectura es un tema descultural, pero con la gran diferencia que se vive. Entonces yo busco que mi arquitectura sea expresiva, sin perder la funcionalidad. Y no es más importante la funcionalidad que lo expresivo y no es más importante lo expresivo que la funcionalidad. Es una sola parte, es eso. Y la psicología está metida ahí, y la filosofía está metida ahí, y todo está, no puedes quitar nada, ese efecto mariposa, ¿no? Mueves una cosa y se empieza a desorganizar todo, ¿no? Con respecto a o sea, la persuasión y el diálogo que existen con los clientes, ¿cómo es que lo llevas? A ver, yo tengo la primera cita trato de saber perfectamente quién es mi cliente, trato de ver quiénes agrupan a mi cliente. Les pido, como un tema así, una carta a Santa Claus de qué es lo que necesitan. Eso me da una radiografía básicamente de quiénes son. Y les hago un anteproyecto. Y les digo, jóvenes, si hacemos este proyecto, va a ser un fracaso. Es hora ahorita de interlazarnos en todas las ideas. Esto es lo que yo creo que son ustedes. Y más o menos 5 o 7 revisiones, una por semana, empezamos a mover el proyecto. Y después me da un gusto porque no le quieren mover nada. Por favor, ya no le muevas nada. Es cuando siento que llegamos y nos conocimos. En tema de necesidades, yo siempre les digo, tienen que ser muy transparentes. Si hay algo que yo no sé, va a salir tarde o temprano en la casa. Y como te comentaba, una casa te va a decir, es más, yo muchas veces tengo de las cosas que va sacando Colmillo, de las casas que yo no hago, y entro, sé exactamente antes de conocer a los dueños cómo son, ¿no? En tema que buscan, si va a salir sofisticado o no. Muchas veces me citan por primera vez y voy obviamente a la casa que viven. Dije, este cuate va a ser así y así. Me da un gusto saber que sí es así, ¿no? O sea, reflejas muchísimas cosas. No se trata de órdenes, no se trata, pero mucho
qué pusieron, qué guardaron, qué compraron, qué te quieren exponer, ¿no? Entonces, rápido ubicas el contexto de tu cliente. Entonces, teniendo ese fin de realmente sacarle todo el jugo y que ellos te saquen todo el jugo, llegas a resultados padrísimos. O sea, eso es lo que busco y eso es lo que ha hecho que el despacho funcione, porque hacemos que las familias o las personas, porque hacemos para solteros, casados, divorciados, lo que sea, lo llegamos, ¿no? Y eso te da un tema interesante. Por ejemplo, cuando hacemos un edificio, eh, qué mejor que sepas quién es tu cliente el que te lo va a comprar, ¿no? Entonces sabes qué es lo que le conviene y qué le puedes cambiar y todo esto. Yo como arquitecto tengo un tema muy en particular de que como individuos nos gusta que nuestras soluciones sean individual. El que te metan en estos edificios que son 400 departamentos y todos ven lo mismo, es lo peor que le puedes hacer a tu ser, a tu interior. Porque entonces te están tratando como una maquinita de granja, que todos llegas, los pones ahí, y entonces sí, efectivamente, cada quien decora diferente, pero hay un tema bien importante. Si quieres una sociedad sana, tienes que darles espacios sanos. Y los edificios, yo sé que me voy a meter en una polémica bastante fuerte, y la he platicado muchas veces, es que el meter estos mega edificios de estas escalas de 400 personas, de 400 departamentos viviendo 3 o 4 personas por departamentos, pues seguro que de esas 1,200 personas hay 20 que te van a saltar en el elevador, acá. O sea, no dudo acá. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad, digo, ¿por qué están haciendo estos complejos de edificios? Porque es una solución al problema de la vivienda. Y con una serie de cosas te tratan de marear de las amenities y una serie de cosas que te ponen, pero ese tipo de vivienda hace sociedades enfermas. Está comprobadísimo de que si tú tienes a 40 familias en el mismo inmueble de departamentos, entre ellas hay un tema que se llama tejido social, y más si le pones usos mixtos en la parte de abajo. Entonces, tú conoces al cuate de la tienda, tú llegas, te puedes ir y abre la puerta ahí, pero ¿cómo le vas a dejar la llave en un lugar, un cuate donde hay 400 departamentos? O sea, empiezas entonces a abrir la puerta y a ser un ser que se sube al coche y todo callado, ¿no? O sea, empiezas a romper ese tipo de cosas que para mí son elementales. Estoy en contra de todo lo que el gobierno, no en México, en muchos lugares, está haciendo para solucionar el tema de la vivienda. Creo más en tema de que no debes tú rebasar los 6 niveles, que cuando tú camines al lado de un edificio, el edificio todavía tenga el respeto contigo, porque al final la arquitectura es para uno y no tiene que ser tema de trofeos, ¿no? Eso es importante. Efectivamente vas bajando en el avión, ya llegas a una ciudad y cuando ves estos superedificios, pues está padrísimo y son trofeos para los arquitectos, pero son cuchillazos, de acuerdo, que le haces a la gente que vive ahí. Por eso entiendes en tantos lugares que la gente se suicida, y no estoy, perdón que te lo diga, no estoy exagerando, pero al final hay un tema en común que es donde viven 1,600 personas y llegas a esto y no solucionas los temas. Entonces a los arquitectos nos toca y nos debe el tema de tener esa ética, decir, pues las viviendas no pueden ser más de esto. En Francia ahorita hay un tema pues de fácil de 20 años para acá, que no se permiten estos edificios altos y todos los que hicieron altos, el gobierno los está autocomprando y los tiran y entonces hacen vivienda de 6 niveles. Te vas a caminar a Berlín, lo he platicado, ¿no? Y el edificio más alto tiene 6 niveles y quizá a las afueras hay uno alto como ícono de la ciudad, pero el tema es que lo que están cuidando es todo el tejido que se tiene que dar, ¿no? Y estos esquemas modernos de las ciudades como Estados Unidos, que Houston es de hospitales, y esto es político, y eso es un tema, pues hace que todas las dinámicas que tú tengas que hacer, las tienes que hacer en automóvil, y entonces rompes la posibilidad de que te puedas mover tú en el hecho de caminando, y en el caminar conoces a gente, y en el caminar esa es una sociedad mucho más sólida. Y esa sociedad, cuando esa es una sociedad más sólida, se cuida. Entonces, el problema también no es de que, oye, estamos teniendo problemas de seguridad. Nos corresponde a todos los profesionales, arquitectos, sociólogos, economistas, administradores, contadores,
entender, yo no veo la arquitectura como tal sola. O sea, todo depende de todo. Entonces, si haces arquitectura, pero no ves la parte económica, rompes todos los esquemas. La Ciudad de México, todo lo tienes que hacer en coche o en transporte, y entonces las horas de calidad que le robas a estos individuos es impresionante. Si tú llegaras a hacer los centros, como por ejemplo la colonia Roma, la Condesa, de que te puedes mover caminando, es más, te estorba el coche, y empiezas a ver la relación que tienen las personas que vienes ahí. Digo, por aquí puede venir el camino que ya estaba. O sea, creo en los tejidos mixtos y creo en el tema de que el sobrepoblar un tema le metes cáncer sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, perdón que haya brincado tanto de una onda fuimos hasta la otra, pero así entiendo yo la arquitectura, que a los arquitectos nos toca también a la sociedad. No se trata solamente de hacer casas, sino en el contexto. Nos toca hacer cosas bonitas a la vista. O sea, desafortunadamente hemos crecido de forma desordenada eh, y a un costo impactante. Son pocos los ejemplos de arquitectura de nivel social buenos en la Ciudad de México. Teníamos mucha mejor arquitectura antes en estos desarrollos de Villa Olímpica, la Unidad de Independencia, o sea, todas esas cosas donde se preocupaban por el contexto, que tu puerta era importante cuando entrabas a tu casa, pero era más importante en el contexto donde tú vivías. Y hoy lo único que se está haciendo es vivienda y vivienda y otro y otro y otro y otro. Eso nos va a traer un tema horrible, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? En cuanto a esta relación que mencionas sobre el desarrollo urbano y la arquitectura, la forma en la que las familias se relacionan con su ambiente, más allá de verlo hacia adelante, o sea, así como de el nuevo desarrollo que vamos a hacer, ¿hay alguna forma de corregir lo ya hecho? Creo que es más caro corregir lo ya hecho. Yo creo que la Ciudad de México es una cosa increíble porque en tema histórico es impactante. Pocas ciudades te dan lo que te dan, pero el tema gobierno, los políticos, y no los de ahorita, políticos desde 1970 para acá, en el abuso de poder solucionar el tema de la vivienda, solucionan las cosas a medias. Y entonces esos cánceres ya están y no puedes quitarle las viviendas y no puedes hacer, yo creo que en un tema también, por eso también es importante los políticos en la arquitectura, tenían que haber limitado las ciudades a un máximo, ¿no? Si hubiéramos aprovechado los temas de los temblores y descentralizar las situaciones, en vez de estar gastando, es que se me hace la cosa más impactante, el gasto que tiene la Ciudad de México en tanto de transporte como traerle agua, ese tipo de gastos sobran para hacer ciudades nuevas en el territorio nacional. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar con Porfirio Muñoz Ledo. Es polémico lo que voy a decir porque a Porfirio Muñoz Ledo lo quieren o lo odian, ¿de acuerdo? Pero él fue uno de los candidatos más fuertes en el sexenio, estamos hablando de 1976, que podías haber salido como presidente antes de José López Portillo. Obviamente tú no habías nacido, pero yo tuve la oportunidad de trabajar para él, me tocó hacerle su casa y él como si hubiera llegado a ser político, importante decir que él había vivido en Francia, entonces había un tema del urbanismo muy claro, él quería llevarse el gobierno de la Ciudad de México y no con el fin de quererse llevar el gobierno, él entendía que la problemática de una ciudad tan grande traía problemas muy grandes. Entonces, lo que te cuesta una línea de metro, más lo que te cuesta meter el agua y sacarla, es para que tú tengas 8 o 9 ciudades. Y eso Porfirio lo tenía muy claro. Me abrió mucho los ojos en relación a lo que llegaba. Yo imagínate entonces que tú tuvieras ciudades mucho más controladas, pues en ese sentido haces sociedades mucho más sanas, ¿no? O sea, yo no veo en el despacho, yo tengo personas que tardan 3 horas en llegar con coche a trabajar. Y 3 horas, bueno, quizá en la noche 2 horas. ¿Cómo puedes perder 5 horas solamente por decisiones políticas? O sea, es donde dices, órale, y haces obras que sí pueden llamarse tal X, Y, Z, pero con ese dinero podrías estar haciendo, no te digo más dinero, podrías estar haciendo gente mucho más feliz. Entonces, tenemos un problema
de cultura de qué entendemos dar vivienda. O sea, no, ahorita el Infonavit tiene un programa de hacer 2 millones de viviendas, pero de esas 2 millones, ¿cuántas saldrán bien? ¿20,000? O sea, en los planes que lo quieren hacer, ¿dónde las van a poner? ¿Qué van a llegar? ¿Qué van a hacer? ¿No? O sea, yo creo que ese tipo de soluciones se dan junto con pegado con otras, ¿no? Es decir, sí podemos dar 2 millones de viviendas, pero las vamos a hacer en 7, 8 grupos, y en este grupo va a venir esto, y en este grupo va a venir esto, y en esto, y interconectadas perfectamente bien, pero no perder el tema de lo peatonal, ¿no? Y es donde los arquitectos tenemos que levantar la mano y decir, sí, muy bien, pero así no son las cosas, porque es lo que se está solucionando. Nosotros estamos haciendo una obra en Pachuca y, y nomás sales y la cantidad de casas y casas todas iguales y mal hechas y que las transforman porque el arquitecto no cumplió el mínimo dispensable, entonces les ponen otro tal. Y entonces esas viviendas que hoy ya se ven mal y son nuevas, imagínate dentro de 20 años. O sea, la gente que sale de ahí, pues en vez de ayudarle, las estás perjudicando. Entonces es un tema bastante delicado. Sé que no estamos saliendo del tema de la arquitectura, pero al final son los granos, y si me dices, oye, ¿cuál es tu tema de la impotencia en arquitectura? Es ese tipo de cosas, no dar vivienda digna a todos, ¿no? Es bien importante que para que a ti te vaya bien, le tiene que ir bien a todos. O sea, no podemos ser tan egoístas de decir, no, pues yo ya llegué a esto y esto y esto, ¿no? O sea, yo siento que la arquitectura, en lo que yo soy arquitecto, en lo que me toca, tienes que permear y tienes que ser elementos que al verlos sean agradables, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas cuentan, ¿no? Y tenemos que cuidarnos en lo que el arquitecto también está haciendo que vean los de afuera, en que te preocupes por tus árboles, en que te preocupes por la limpieza, en que te preocupes por la iluminación, todo ese tipo de cosas. En la colonia que tú vives, yo tengo, no sé si el gusto, pero yo esta colonia la conozco hace 50 años. Y me da tristeza decirte a ti que hace 50 años era más bonita, porque tú caminabas y veas los jardines y el tema del mismo sociedad e inseguridad ha hecho que todo se cierra. Y hoy la colonia donde tú vives no es bonita, ¿me entiendes? Porque ha llegado el desarrollo y entonces te meten 20 cables y ha llegado y entonces como nos ha ganado el transporte, pues pasan coches a 80 kilómetros por hora y no era lo que era, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que está pasando en esta colonia que yo conocí, que era un deleite, no solamente pasa aquí, pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque no ha habido el cuidado de ese tipo de cosas de que la arquitectura no solamente es lo que tú haces, sino lo que un grupo de arquitectos, sociólogos, ingenieros tienen que cuidar, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación claro que hay, a ver, claro que hay luz al final del camino, te quiero dejar tranquilo, claro que la hay. La cantidad de arquitectos buenos que vienen es impresionante, me da gusto. Pero es importante que no todo es dinero, sino hay que buscar el tema de cómo hacer buena arquitectura para todos. Y hoy las situaciones que está planteando el gobierno, desafortunadamente no lo son, ¿no? Y un punto importante que mencionas es sobre hacer un trabajo que sea atemporal, Sí, suficientemente bueno como para romper con el paso del tiempo. De hecho, hasta con mis papás, ¿no? Así viendo los grandes edificios que se hacían antes, ¿no? Hace sí, 100, 200, 300 años, y los veo, no sé, algo así como el Vaticano, por sí. ejemplo, y le digo a mi papá como de, es que creo que ya deben, ni siquiera debe de haber el conocimiento que tenían hace 500 años para hacer edificios así de imponentes y así de sólidos. ¿Tú crees que ese conocimiento sigue ahí o por qué poco a poco como que se ha movido de lo muy sólido y muy robusto a lo más escueto? A ver, es padrísimo lo que acabas de comentar. Esa onda que tú estás ahorita comentando, yo me la he hecho 1000 veces. ¿Por qué la arquitectura de antes se quedó? Déjame aclararte una parte. Y creo que me vas a entender rápido. Se quedó lo bueno, porque también se hacían locura y media. Tienes que ver que París llegó un arquitecto, Le Corbusier, que lo quería tirar, pero llegó, después tuvo, es que la arquitectura también tiene que ver un tema también político, y vuelvo y lo dije y lo vuelvo a decir.
París llegó un cuate que fue el alcalde de París y sacó los ejes y sacó Campos Elíseos y sacó esto y esto y esto. Y ese dio un tema de nuevas arquitecturas. Y ese cuate tuvo la visión de empezar a generar espacios verdes. Y esos espacios verdes, de repente llegó un político mexicano, Porfirio Díaz, dijo, yo quiero esto también en México, ¿no? Y esas cosas, fíjate cómo va pasando temas de políticos, ¿no? De decisiones. Voy a hacer el Tren Maya, ¿no? Imagínate el tema y lo que costó el Tren Maya y lo que podrías tú hacer en el tema. No me quiero meter más en broncas, pero ese tipo de cosas, de decisiones, es donde dices, pues el arquitecto obedece, ¿no? O sea, pero es un tema de decirle al político, pues oye, te conviene esto, pero pues lo que buscan es volumen. Y tu respuesta te la estoy contestando en relaciones que solamente tratan de tapar el problema a corto plazo para pues tener aplausos del parte de, hoy hicimos tantas viviendas, pero ¿qué viviendas hiciste? A mí me da risa que cada informe de gobierno, pero que vengo yo escuchando, no de ahorita, desde 1970 y tantos, hicimos 2 millones de viviendas, pero ¿de qué viviendas me hablas? ¿No? La vivienda buena antes, hay por ejemplo en la Ciudad de México un desarrollo que es el Plateros, que lo hizo entre ellos Teodoro González de León, y siempre que pasó, es una de las cosas que me da un gusto, es un desarrollo de 8 o 9 edificios separados entre ellos para que todo el mundo tenga el asolamiento de sol, y a los lados hay edificios nuevos, nuevos, que son una porquería. Y entonces donde dices, sí se pueden hacer bien las cosas. Yo creo que tenemos que exigirles a nuestras autoridades de que sí se pueden hacer bien las cosas y no se trata por solucionarlas rápido, ¿no? Yo soy siempre mucho más de calidad que cantidad. ¿Por qué? Porque sí, el gobierno sí hacía cosas de calidad. Entonces, digo, por ahí te quiero comentar de, bueno, pues la Ciudad de México, ¿no? Todo el centro es una belleza. Pero en la misma parte política, los buenos edificios estos que tiene el centro de la Ciudad de México se volvieron bodegas. Y entonces esos edificios se empezaron a deteriorar. Raro porque la mayoría de los centros de ciudades siempre son muy bonitos. El centro de la Ciudad de México está lleno de bodegas, cuando podríamos regenerar el tema de ingeniería social a volverlos a poblar, ¿no? Y no hacemos eso y entonces creamos vivienda a 2 horas de aquí. O sea, esas son las cosas que al final, pues las disciplinas no están interactuadas, ¿no? Y digo, la verdad es que para todo esto a lo mejor y lo podría llegar a entender hasta como un péndulo, ¿no? O sea, como que en la historia de, o sea, de la vida, como que tendemos siempre a los extremos, ¿no? Sí. Ahorita estamos tendiendo hacia el extremo, justo como dices, de volumen, mucho volumen, poca calidad. Llegará un punto en el que ya la gente esté tan molesta con eso que empecemos a revertir. Pues mira, hay cosas que trato de entenderlas porque no las entiendo por completo. Los chinos tienen un tema de que están tratando de hacer vivienda de serie, que va en contra de mi filosofía de que la vivienda tiene que ser única, pero esta vivienda que están haciendo en serie está bien hecha, es digna. Entonces, creo que por ahí la arquitectura va a evolucionar muy rápido, a una situación que tú y yo no vamos a comprender ahorita. Pero China tiene unas ciudades súper interesantes. En lo que estoy muy en contra es en la verticalidad de que tienen, porque yo estoy en contra de eso, porque el tejido, vuelvo otra vez al tejido que se da en estos edificios, no hay forma que sea bueno, no hay forma. Pero creo que la arquitectura, porque las situaciones de serie bajan costos, y espero que eso de bajar costos dé mejor arquitectura. Yo espero que por ahí tengamos una puerta abierta y entender que necesitamos vivienda para todos. Y en esa vivienda, pues el mejor producto. Lo que no se vale es que te salgas tú para Pachuca y veas lo que están haciendo, porque eso no es vivienda digna, ¿no? Entonces, buscar los esquemas para todos tener buena vivienda. Insisto, si tienes un lugar padre donde vivir, tu alma, tu ser está tranquilo. Eso es importante. Y hace gente y la vas creciendo. Yo creo siempre en la educación del subconsciente, ¿no? Si tu hijo nace en un espacio que está ordenado y un tema, ya tienes el 50% de que él lo va a hacer. Porque es la arquitectura, igual que la educación, se mama acá, ¿no? Y esa es la ciudad. Si ves eso, tú haces eso. Si tú ves que haces esto, pues haces eso. Hay un tema de inercia,
¿no? Entonces, eh, los arquitectos estamos obligados a hacer buena arquitectura para que se copie la buena arquitectura. De eso se trata. Y obviamente que el mercado te exija el hecho de qué es bueno y qué es malo, y entonces que tengas la oferta-demanda de qué sí tienes que comprar y qué no tienes que comprar, y dónde tienes que vivir y dónde no tienes que vivir. Pero vuelvo otra vez al problema que es mi parte negativa. Políticamente tienes que resolver eso, porque pues las grandes decisiones se toman dos o tres personas, ¿no? Esa es la realidad, ¿eh? Toño, un poco platicando sobre los proyectos que haces, que son diseñados a medida para cada familia, también tienes contemplado el aspecto de, bueno, esta es una casa que va a pasar de generación en generación y que por supuesto pues va a ir cambiando, ya no será específicamente para esa familia que está, ¿no?, en el futuro, pero que igualmente la habitará. ¿Hay algunos aspectos que tomes en consideración como para hacerla universal? A ver, la arquitectura más que hoy cambia, se mueve muchísimo. Entonces, me da miedo tu pregunta, porque lo que decías minutos atrás, esa arquitectura que llegó para quedarse en la anterior, es difícil modificarla y la aceptas tal como tal. Hoy la generación de ustedes tiende a mover las cosas mucho más rápido. Entonces, independientemente que yo trato de hacer arquitectura temporal, las necesidades y la forma y la técnica y la tecnología y el futuro y todo lo que está pasando y la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que están pasando hacen que los espacios cambien. Y un resultado de esto es, por ejemplo, en la pandemia. Terminando la pandemia, la gente te empezó a pedir cosas diferentes. Estaba buscándote más espacios verdes, estaba buscando más salidas. Los comedores dejaron de ser útiles y las terrazas fueron las interesantes. Y los espacios del home office se volvieron súper importantes. Y entonces tuvimos que hasta modificar una serie de cosas. Y eso me dio alerta a que la arquitectura tiene que ser muy móvil, ¿no? Entonces, quizá el día de mañana este espacio que yo creo que es una biblioteca, primero ya está difícil encontrar libros porque todas las traes en el teléfono. Todas las cosas van cambiando y cambian más rápido de lo que uno piensa. Entonces, sí tienes que dejar esos espacios que puedan modificarse en el espacio que tienen que ser. Habrá cosas que no van a cambiar, como los dormitorios y la cocina, pero muchas de las cosas cambian, ¿no? Con un amigo que se dedica a hacer cocinas, me decía, estaba haciendo cerca de Reforma, en estos edificios que estoy en contra, 450 cocinas. Pero me decía, Toño, lo más curioso de estas cocinas es que lo más seguro es que no se usen, porque quien está habitando estos departamentos le habla al Uber. Entonces, más bien entonces tienes que planear que el edificio que tú estás haciendo es donde dejas toda esa cantidad de motos que llegan todas al mismo tiempo. Ese problema me pasó ahorita, hicimos un hotelito en Alfonso Reyes que se llama Alfonsa, Alfonso Reyes 130, y hay dos restaurantes abajo, y es un hotelito de 14, de 14 suites. Y la cosa más simpática, nos llegan 14 motos a la hora de la comida. Y yo no tenía planeado el espacio de las 14 motos. Entonces es donde tienes que estar súper atento de lo rápido que van cambiando las cosas, porque si tú y yo hubiéramos hablado de Uber hace 8 años, no tendríamos ni idea, ¿no? Yo también me acuerdo un cliente mío que desafortunadamente ya no está, que un día me platicó del internet cuando le estaba yo haciendo su caso. Yo acababa de salir de la carrera. No, es que va a ser súper importante el tema del internet. Y este cuate estaba en el tema, este era uno de los directores de Nafinsa, que entonces tenía muchísima información de esto. Y yo no ubicaba, hoy yo no me veo, es más, nos da hasta como claustrofobia si te dejas el teléfono, y no por el teléfono, sino toda la información que te da el Internet, ¿no? Entonces, imagínate a qué velocidad va a estar cambiando todo. Todo va llegando y las formas de decir, quizá el día de mañana las cocinas serán más chicas porque todo te va a prellegar, ¿no? O el tema de entender el coworking o el co-living, ¿no? Tengo un amigo que también hace el co-living. ¿Tú sabes qué es el co-living? Como de roomies, ¿no? Sí, pero roomies de familias. O sea, yo llego, yo llego y sí tengo dormitorios, pero no necesito una sala tan grande, entonces la convivo con otras familias
con el fin de tener el espacio que yo necesito. Y ese tipo de tema del co-living te da también relaciones súper interesantes porque entonces convives con una serie de cosas que se dan por sí. Lo que te decía, para mí es un extra del tejido social, es un tema que yo, o sea, a mis 58 años me cuesta. Entiendo el coworking, que ya me costó, pero el co-living, decir, ¿dónde queda el ser humano en el tema de la privacidad, ¿no? Que tú llegues y que efectivamente tengas una cocina, pero la cocina grande la tengas y la puedes, te apuntas en el pizarrón, yo la voy a usar el sábado, ¿no? O el rollo de decir, yo esta sala, yo este comedor lo voy a usar tal día. Ese tipo de cosas que ustedes, generaciones jóvenes, están exigiendo que pasen, están súper interesantes. En Europa y en muchos lugares, el lugar donde tú vives vale por lo de la puerta para afuera y no la puerta para adentro. En París, lo que es caro es cuando tú sales de tu departamento, ¿qué es lo que te da la ciudad, no? Y aquí nosotros en México es al revés, ¿no? Lo importante es de tu puerta hacia adentro. Ese tipo de cosas cambian y cambian en una velocidad que muchas veces no nos da tiempo de digerir, ¿no? Imagínate, súmale todo esto en tecnología, pues ¿para qué te platico? Entonces, contestándote ahorita, sí, me duele decir que las casas que estamos haciendo cambiarán dependiendo el contexto de una serie de cosas sociopolíticas, porque hasta me atrevo a decir, ¿tú sabías que una de las mejores arquitecturas en América es en Colombia? ¿Y por qué fue en Colombia? Porque la gente le gastaba y entonces hacía casas increíbles porque no quería salir, ¿no? Entonces, imagínate una situación, cambia la otra. Y entonces, mucho dependemos del contexto de lo que pase para también dar una solución en tema de arquitectura. Eh, Fíjate que, o sea, viendo un poquito que del lado del arquitecto es una forma de materializar no solamente sus ideas, sino su trabajo, ¿no? Y una forma de trascendencia, ¿no? Sin duda, sin Creo duda. que es de esas pocas profesiones que se materializa con mucha eficiencia tu persona y tus ideas Sin a duda, sin cambio de, duda. no sé, dejar un Excel, ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo, el llamar Ramírez Vázquez, que hizo el Museo de Antropología y que se va a quedar toda la vida hasta donde lo permita la misma esencia del Museo de Antropología. Y efectivamente no es lo mismo que una canción, no es lo mismo que un libro, no es lo mismo que un tema de contabilidad, ¿no? O sea, sí, el arquitecto tiene esa gran suerte, ¿no? Porque el ser humano en el final quieres dejar cosas, ¿no? O sea, y sí, efectivamente me gustó tu observación. Y también un amigo mío, Pancho Álvarez, que de hecho tiene también un podcast sobre arquitectura, Ujú. en una entrevista suya platicaba sobre cómo la arquitectura es de esas profesiones donde tu cliente, en la gran mayoría de las veces, te va a ver con gusto, así de, oye, ¿cómo va el proyecto? Tal, que le mueve, o sea, Bueno, eso tengo mis razones porque acabamos con la chequera del cliente siempre, ah, ¿no? Pero hay cosas muy padres que el otro día también ya estaba escuchando en un podcast, valga la redundancia, que hace 5 años no había podcast, ujú, ¿no? ujú. Que tú le llamas a un doctor porque tienes broncas, ¿no? O Ujú. tú le llamas a esto porque tienes tal. El arquitecto, al final, lo que te organiza es un futuro de un patrimonio en el cual vives generalmente, ¿no? Entonces sí, te ven con otros ojos y muchas veces al doctor lo ves, pues 2 citas, temas, ¿no? Pues venme y me vuelves a ver. Y al arquitecto lo ves por un periodo de 18 meses, por lo menos. Y entonces conoces todas las facetas. Yo puedo decir que cuando termino de una casa, aprendí al final bien, bien cómo es un cliente, ¿no? Y también digo, en línea sobre el dejar, ¿no? A la prosperidad este trabajo, ¿cuál sería este aspecto por el que te gustaría que fuera recordado tu trabajo? A ver, sí, a ver, m- me fascinaría que tuviera la oportunidad, voy a hablar de una utopía, ¿no? Que me dijeran, haz una ciudad. Y la he imaginado 1000 veces, ¿no? Haría esto, que no se vieran los coches, que pudieras caminar, que no te tuvieras que mojar, pero podrías caminar. Odio ver ahorita que está en la época de lluvias, pasar y ver cómo la gente se moja porque
los arquitectos no hemos resuelto como se debía. Antes teníamos los porticados. Entonces tú pasabas de edificio a edificio y el edificio te arropaba. Hoy se perdieron porque todo es propiedad privada, privada, privada. Una serie de condiciones que creo que la arquitectura tiene que ser amable. Entonces, bueno, perdón que me salgo de tu respuesta. Entonces, ¿qué me gustaría en Utopía? Poder hacer una ciudad. Lo veo obviamente ultra difícil por mil razones, pero me fascinaría. Siempre me dices, ¿qué sería tu sueño? Sería esto. ¿Por qué sí puedo ser recordado? Por un arquitecto de que al final mis casas sí se distinguen de otras, en el sentido de, o sea, bueno, por lo menos en el Pedregal te lo puedo decir, ¿no? De decir, esta es de Farré porque tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y eso me da gusto, ¿no? O sea, que creaste un estilo que no es estilo, pero que es estilo, porque todas son diferentes y esa es la parte que lo hace rico. Y que fui noble con la arquitectura en el sentido que me porté bien con ella, no la sobrediseñé, no la prostituí. Entonces yo quiero pues que se me recuerde en ese sentido, ya vamos por el libro número 2, que se me recuerde espero y no estar equivocado por hacer buena arquitectura, ¿no? Y también para una persona que, o sea, que te ve como un ejemplo, ¿no? Que quiere llegar a donde tú has llegado, digo, por supuesto, cada quien a su medida, ¿no? Sí. En su propio camino. Vivimos luego mucho en el mundo de las ideas, ¿no? Y en falta de acción, a lo cual pues me gustaría preguntarte, ¿cuál sería ese gran consejo que tú le dirías a una persona que todavía no se avienta a A ver, perseguir ese gran yo creo sueño? que la vitamina de todo, de todos, no en la profesión de arquitecto, y cada día estoy más seguro de eso, es la actitud, ¿no? Tú podrías estar ahorita jugando golf en los encinos, ¿de acuerdo? Pero estás en el tema de actitud que estás buscando y estás sembrando. O sea, el hecho de la continuidad de tus acciones, porque atrás de esto hay una actitud, llega a hacer cosas increíbles. Yo no creo, sí, claro que hay efectos de la lotería, ¿no? Hay efectos de sorpresas, pero en general, y eso es lo que hay que tomar, lo general, las grandes cosas, si quieres tocar bien el piano, si no tocas 12 horas diarias, no vas a, y en arquitectura y en tu profesión, y si no haces tú 300 entrevistas, pues entonces un tema, yo cuando tuve esto del corazón, en Estados Unidos, quien te opera tiene que tener tantas operaciones por año para que tengas la certeza que vas a salir vivo. Eh, o sea, todo se mide en relación a las horas que le dedicas, y lo creo, ¿no? Por eso vuelvo a decir que un buen arquitecto nace a los 50 años. Claro que las hay excepciones, ya hay unos cuates increíbles. Yo tengo un amigo, Wilfrido, que es de San Luis, que digo, para mí eres la excepción de lo que es buena arquitectura y ya quiero ver lo que vas a hacer tú a los 50 años. Sobre esa premisa, eh, tener esos cuidados de cuál es el tema, esa actitud es en el levantarte, en que no te cuesten los lunes, en que disfrutes cada cosa de la que haces, que complementes todas las cosas de tu vida, ¿no? Pero mi palabra favorita que traigo hoy en día es la actitud. Actitud ante la vida, de que si viene un golpe te das vuelta y vas para adelante y te hizo más fuerte y va, no hay de otra, no hay de otra. Eh, yo veo gente que es súper talentosa, más que un servidor, pero la actitud que tienen es reprobable. No, no, ya me dijo esto el cliente y sabes que lo voy a mandar a la goma. Espérame, atiéndelo, ve de qué forma compaginas el tema y llega en un punto, ¿no? Pero siempre hay una solución. Pero si no hay actitud, no hay diálogo. Y el diálogo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, si un cliente de repente llega, es que esto no me gustó, no tienes que tirar la toalla y decir, no, pues ya me voy, que no, es decir, a ver, ¿cómo llegamos a un punto que yo sepa que no me estoy prostituyéndote, entregándote algo padre y que yo te cumpla, porque esa es mi obligación, que te cumpla lo que tú estás buscando, aunque no sea lo que yo generalmente hago, ¿no? Entonces, llegar, ahorita estamos haciendo una casa que no es mi estilo, pero les dije en el despacho, ¿por qué no tratamos y entendemos y vamos a ver si tenemos la capacidad de la madurez de darle lo que el cliente nos pide, ¿no? O sea, no puedes llegar a un restaurante y que te cambien el menú, el tema. O sea, si él te pidió esto, esto es lo que le vamos a dar, ¿no?
Finalmente, Toño, la verdad te quiero dar las gracias por este super espacio. No, 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 espérame, yo te digo al revés, mil gracias, súper padres las preguntas. Creo que le di mucha vuelta en algunas, pero yo soy, ya sabes, me fascina platicar y aquí estás. Y gracias por venir, perdón por llegar tarde No hay problema. y siempre a tus órdenes. Y seguro que nos veremos en otras ocasiones porque casi, casi coincidimos en las colonias que vivimos. Claro que sí, con mucho Bien, gusto y también finalmente, pues, o sea, platicar contigo, la verdad es que ha sido muy grato. Le decía, de hecho, a Mario que justamente es el reflejo de nuestro trabajo, qué es lo que tenemos dentro, lo que tenemos en el ujú, corazón, y sí se ve por, o sea, por la amplitud, por la transparencia, por la ujú. luz que entra a las casas, por la consideración que se tiene por el factor humano. Yo creo que hay mucha gente que te lo puede reconocer, la gente que ya vive en tu trabajo, Ujú. que la gente que trabaja contigo, ¿no? Y mucha gente que también con esta entrevista debes de inspirar. Te agradezco mucho por No, el agradecido yo y felicidades por tu trabajo. muchísimas Ya está. gracias. Y a todos los que vieron este episodio, les mandamos un muy fuerte abrazo. Sigan por favor a Antonio Farré en redes Que sociales, estamos como Farré Arc. Farré Arc en Instagram. Sí. Además de que dónde podrían conseguir este libro. Pues mira, ya que tenemos que hacer otra, se hizo una edición fuertona, afortunadamente casi ya no hay, digo, mal que lo diga, por eso me tengo que poner las pilas. Lo tenía Gandhi, ya no existe en Gandhi, lo tiene Amazon, pero ya lo trae de Amazon de Estados Unidos, ya no Amazon México, y estamos en pláticas con Risoli para generar otra serie más. Para que estén al pendientes y nuevamente muchas gracias por el tiempo. No, mil gracias a ti, gracias A y todos los que felicidades. vieron este Un episodio, les honor. mandamos un abrazo muy grande. Va, gracias.